Vamos a conversar ahora con el doctor Ernesto Calderón, docente universitario, doctor en filosofía. Doctor Calderón, desde Radio Dimensión y el diario digital El Chorrillero, los saludamos. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos. Para No, por favor. comenzar, la nota le leo una frase de una carta de una docente de San Luis. Ha sido rectora de la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles, un colegio universitario. Está dirigida al gobernador. Yo no lo quiero que usted lo analice desde el punto de vista político, obviamente, o usted es libre de hacerlo, pero le dice al gobernador Rodríguez A: la pérdida de la fuerza moral e intelectual de su gobierno lo lleva a definir una posverdad. No se va a perder el año escolar. Usted sabe que una promoción automática no es aprendizaje, no es crecimiento, sabe que las evaluaciones son simuladas y los méritos, si los hubiera, son disimulados o desestimados, como sostiene el presidente. El acto de educar es un sublime contacto humano y generacional que no se ha dado, por ende, yo le aseguro que aunque haya promoción de las cohortes, el año está perdido. ¿Está perdido el año, doctor? En muchos casos sí, en muchos casos sí. Yo creo que hay mucha heterogeneidad dentro del sistema educativo y obviamente depende en qué nivel o de qué nivel estemos hablando. Esencialmente hay dos divisiones que podemos establecer. Por un lado, la gente que con menores recursos, con menores accesos, menores recursos de todo tipo, tecnológicos, recursos culturales, recursos de, digamos así, de capital cultural, evidentemente van a sufrir mucho más que aquellos que cuentan con conectividad y cuentan con, digamos así, la base para poder estudiar. A modo de ejemplo, si alguien está haciendo un posgrado, digo, perfectamente puede escribir en su computadora la educación a distancia, puede conectarse con su tutor a distancia y no va a ser un problema para él. Es más, puede ser hasta un ahorro de tiempo. Pero a nivel primario, a nivel secundario y en los sectores de bajos recursos, está perdido el año, y perder un año no es solamente perder un año. Perder un año es perder mucho más en la educación. O sea, eso hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros creemos que es un año, se circunscribe ese año, pero digamos, el impacto, los efectos que van a tener van a perdurar ciertamente por mucho más de un año, ¿no? O sea, sí, en ese sentido, ciertamente, y en esos sectores, ciertamente está perdido el año. Sí, sí, no cabe la menor duda. Le hago una No consulta. cabe. Buen día, Sí. Adriana Gulino los saluda. Buen día, Adriana. ¿Qué le decimos a los chicos que se conectaron, que hicieron los trabajos prácticos, que también recibieron algún tipo de evaluación por parte del docente, cuando se dice a nivel global que el año está perdido? ¿Qué le digo yo a ese chico que sí se conectó, que sí se aprobó, que sí estuvo conectado con el docente? ¿Qué le digo yo? Qué pregunta. Creo que lo que deberíamos hacer primero es pedir un gran perdón, ¿no? O sea, primero, y junto con eso empezar a hacerlas desde ya, tratar de restaurar de alguna manera lo que se ha perdido, ¿no? Pero sí, lamentablemente no podemos decirle. Aparte, hay un problema muy grave con el tema de la evaluación también. ¿Por qué? Porque en muchos casos, de nuevo, la heterogeneidad, o sea, aquella persona que pudo hacer las cosas, que siguió, no es lo mismo que aquel que no pudo. Entonces, es muy complicado desde el punto de vista desde el punto de vista de la acreditación. ¿Qué hacemos con ese alumno? Es decir, lo que hemos hecho en realidad con no dar las clases, y por eso es una tragedia, es ensanchar todas las brechas posibles. Es decir, agrandar todas las diferencias posibles entre aquellos que pueden y aquellos que no pueden. Es decir, y esto no es una cuestión, digamos, que tenga que ver con una apreciación política ni nada por el estilo, sino que es una cuestión de hecho. Es decir, la gente que ha tenido acceso, que tiene la posibilidad de comprender, o sea, partamos de la base, una persona que puede comprender un texto, se le puede enviar una tarea, esa persona puede realizarla. Ahora, una persona que tiene dificultades en la comprensión de texto, y sabemos que de la escuela secundaria la mitad de los que salen con problemas de comprensión de texto, digo, si no tenemos la presencialidad, si no tenemos ese seguimiento, esa diferencia es aún mayor. Es decir, lo que estamos haciendo es agrandar las brechas, ¿no? Y en ese sentido sí, es muy difícil, aparte de los alumnos que han hecho todo, es cierto, y que han planteado todo, decirles, bueno, va a ser lo mismo que el otro, ¿no? Y a la vez también al otro que no ha podido,
¿cómo le decimos perdiste el año? ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado porque lo que hemos hecho es agrandar las diferencias. En ese sentido pienso que es lo más grave que hemos hecho, ¿no? Cuando cuando comenzaron a conectarse los chicos, primero se mandaban la tarea por un sistema, ¿sí? Y luego empezaron las clases virtuales que se fueron incrementando a lo largo de este año. También hay un tema que los docentes le preocupaba, que los chicos no prendían su cámara, y algo que también se discute a nivel país y a nivel mundial, que los docentes dicen, no sé si me está escuchando, no sé si está prestando atención. ¿Qué pasa con esa intimidad que seguramente los chicos estaban conectados en su habitación, por lo general? Es muy complicado y aparte inclusive hasta hay problemas, digamos así, legales en torno a... Claro, o sea, pasó mucho con los exámenes, ¿no? Porque uno dice, voy a tomar un examen. Entonces, ¿cómo hago para garantizarme que no tengo a alguien diciéndole la respuesta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en algunos puntos se planteó que la persona debía mostrar dónde estaba, cosa que en realidad es una invasión a la privacidad, ¿no es cierto? Esos son parte de las grandes dificultades que se establecen y que plantea la virtualidad, ¿no? Entonces, ciertamente es muy complicado llevar a cabo esas tareas y, de nuevo, para la gente que no tiene recursos es aún más complicado, es decir, es más difícil y, de nuevo, el mismo problema. ¿Cómo hacemos para acreditar los saberes con esta brecha que hemos generado entre aquellos que han podido seguir los contenidos, que han podido avanzar, y aquellos que no? Pues yo pienso, por ejemplo, un niño que de pronto los padres han podido ocuparse de él, pienso un niño de primer grado, que está aprendiendo los rudimentos de la escritura, está aprendiendo a escribir, a leer y a escribir. Entonces, que los padres han podido seguirlo, que los padres han podido acompañarlo, que ha tenido los medios para hacerlo, va a poder de alguna manera, digamos así, tener los contenidos básicos, pero aquel que no tuvo esa posibilidad, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿No? ¿Cómo lo rescatamos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿no? Entonces, es verdaderamente muy, muy complejo, y pienso que la solución, porque, bueno, frente al hecho de que se ha perdido, digamos, el año, eso es una realidad, y esencialmente hemos agrandado la diferencia con esta gente, es tratar de volver lo más rápido posible, tratar de instrumentar estrategias reparadoras de alguna manera con esa gente de menores recursos, ¿no? De menores recursos en general, digo, para tratar de alguna manera de compensar un poco esta brecha que nosotros hemos agrandado. Seguramente que después de esta pandemia se van a repensar, y se están repensando ciertas cosas también que tiene que ver con la planificación del docente, porque bueno, muchos que han estudiado el tema de la docencia han estudiado también el tema de la planificación en el momento del aula. Ahora hay que estudiar también la planificación en la parte virtual, cómo hacer actividades para que los chicos también se entretengan en sus computadoras. Se van a repensar muchas cosas, ¿o no? Sí, ciertamente. De hecho, por ejemplo, los aprendizajes a través de juego, ya hay sistemas tecnológicos adaptados a eso y se está trabajando en eso. O sea, yo he recibido trabajos de esos sumamente interesantes para tratar de, incluir aspectos pedagógicos dentro de los juegos, dentro de los videojuegos y todo lo demás. O sea, con lo cual hay muchísimas posibilidades y opciones, ¿no?, que se pueden utilizar. De hecho, la virtualidad y la distancia, la enseñanza a distancia no es un futuro, es ya un presente, ¿no? Y hace bastante tiempo que está presente. Pero, claro, cuesta también de parte nuestra, de parte del docente, llevar a cabo esa adaptación. Sumado también, de nuevo, a esta heterogeneidad, ¿no? Y cómo tratamos de subsanar esa heterogeneidad. O sea, porque yo hablo de heterogeneidad y digo, estoy pensando en cómo estamos haciendo que aquellos que tienen menos recursos van a tener menos recursos, aquellos que tienen menos capital cultural van a tener menos capital cultural, y eso cómo impacta en el futuro del país. O sea, mensurar eso, ¿no?, nos va a llevar muchísimo tiempo, y subsanar eso, ni hablar, ¿no? Entonces, repensar las estrategias sobre la base de la virtualidad es un desafío también para nosotros, para aprender nuevas estrategias y para tratar de elaborar material que esté accesible a los alumnos, que los alumnos puedan seguirlo,
y sin la cara del alumno enfrente, ¿no? O sea, eso también es muy importante, muy difícil para nosotros y muy importante llevar a cabo, de tratar de, digamos así, evaluar, de ver cómo esas estrategias efectivamente están llegando al aula y estamos consiguiendo que los alumnos efectivamente aprendan, ¿no? Es una tarea para nosotros. Estamos dialogando con el doctor Ernesto Calderón, doctor en filosofía, docente universitario. Diego Masi te consulta, doctor. Doctor, buenos días. Primero expresarle mi admiración por decir con tanta facilidad la palabra heterogeneidad, que a mí no me suele salir. Por otro lado, la pregunta es, usted estaba hablando recién de que hay que planificar la reparación sobre el daño que se ha producido. ¿Está visualizando que eso esté, por ejemplo, en la cabeza de los estados? No hablo de ningún estado en particular. ¿Reparar el daño? Bueno, primero heterogeneidad lo estuvo practicando, por eso me salió bien, ¿no? Sí, y las estrategias realmente, o sea, he visto, hablando en general, muchos estados que se han preocupado, hay muchos estados que se han preocupado mucho, y de hecho uno ve estados que lo primero que hacen es volver a la educación, es decir, volver a las aulas. Por ejemplo, Europa en general ha tratado de perder la menor cantidad de días posibles de clase y que el retorno a las clases sea lo más rápido posible. En muchos otros lugares no, porque también hay un abordaje de la pandemia a través de cuarentenas que de pronto tienden a un aislamiento y una restricción cada vez más grande, que aparentemente por los datos no ha dado un resultado, digamos, muy bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pensaría que los estados deben repensar la estrategia y este tema de la educación volverlo prioritario. Lo que pasa es que el problema con la educación siempre es que se dice que es prioritario. Todos estamos de acuerdo en que la educación es lo primero. Todos estamos de acuerdo en que la educación debe dársele más recursos. Todos estamos de acuerdo en eso. La cuestión es que no se hace, ¿no? Sobre eso se hace a veces mal, ¿no? Sí. O sobre eso que estás diciendo, ¿te ha llamado la atención la cierta apatía que hay en la comunidad con la no presencialidad? Sí. Como que el tema ha pasado desapercibido hasta fin de año casi. Es que lo que pasa es que uno de los problemas es que nosotros vivimos el momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al vivir una sociedad que piensa exclusivamente en el efecto inmediato, lo vemos prácticamente en todas las políticas, pero cuando pensamos nada más en el efecto inmediato, claro, que los chicos hoy estén sin clase o no, hasta puede significar un ahorro, porque tener los edificios cerrados nos sale más barato que tenerlos abiertos, digo. O sea, así de brutal puede ser la ecuación, ¿no es cierto? Es más, como no tenemos gente dando vuelta, la gente gasta menos, con lo cual, o sea, yo digo, pero eso es obviamente no una mirada miope, es una mirada prácticamente, sí, una no mirada, porque la educación es lo que nos va a permitir construir un país, es lo que nos va a permitir hacer que dentro de unos años el trabajo, o sea, si uno piensa el mundo del trabajo actual y ve que la diferencia no está dada entre los países por el recurso natural, sino por el recurso humano y la formación del mismo, la no educación tiene un impacto, va a tener un impacto económico fenomenal, desastroso sobre la economía del país. Entonces, uno debería repensarlo, claro, pero como no me afecta ahora y los planes siempre es pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, como siempre se suele decir, evidentemente uno no ve un gran esfuerzo, ¿no?, de parte de del gobierno y por supuesto de parte también de la población, porque esa mirada inmediata, esa mirada que busca satisfacer lo cotidiano y lo cercano, que no piensa en un futuro. Y no pensar en un futuro es evidentemente hipotecarlo. Por eso decís que un año en educación no son 365 días perdidos, es mucho más. Es mucho más, sí. Eso es más, yo no tengo, digamos, yo no me dedico a investigar ese tema, pero por los datos que circulan, digamos, es más, está cuantificado, ¿no? El impacto económico es terrible, o sea, dentro de un Producto Bruto Interno de un país, un año de no educación, ¿no es cierto? Uh-huh.
Y bueno, eso hay que, de alguna manera hay que solucionarlo, y uno no ve ni de parte del Estado, ni de parte de, bueno, nosotros somos parte del Estado, ¿no? Claro. Es que, o sea, somos los ciudadanos que no ve una urgencia porque aparentemente la comodidad, ¿no? Puede más que la mirada a largo plazo. La pandemia indudablemente puso la lupa sobre las desigualdades que hay, básicamente la brecha que hay entre las desigualdades sociales, y es aceptar que es un año perdido, es reconocer del Estado ese fracaso, digamos, de las desigualdades. Sí, ciertamente. Sí, es que también, o sea, también evidentemente ahí hay una cuestión de un mea culpa que debemos hacer. Yo creo que, por supuesto, el gobierno, el Estado y también nosotros como sociedad, digo, o sea, debemos hacer un mea culpa todos en torno a que hemos fracasado, o sea, y estamos fracasando. El tema es darse cuenta y tratar de enderezar el barco para no seguir en un camino que no es auspicioso para nada, ¿no? Muy bien, doctor Ernesto Calderón, doctor en filosofía, docente universitario, un análisis de la educación en pandemia desde el punto de vista de un especialista y palabra autorizada. Muchísimas gracias, doctor Calderón, por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga un Hasta buen luego. día, adiós, hasta Hasta luego. luego. 9 de la mañana, 5 minutos, Antonella. Nino, este viernes pasado, como lo habíamos anticipado, hubo una manifestación en pedido de justicia por Mónica Ramos. Sí. La manifestación se produjo alrededor de las 18, había sido convocada por la familia y el punto de partida fue la calle Belgrano y La Rioja, justamente en la esquina donde vivía la mujer. Desde allí circularon algunas arterias del centro puntano hasta llegar al Poder Judicial. Martín Rodríguez, en declaraciones a los medios que acudieron a la manifestación, explicó que una de las preocupaciones de la familia es la feria judicial que se aproxima en enero, lo que implicaría un parate en la investigación. Eso significa que hasta febrero o marzo esto va a estar cerrado y no nos van a dar respuesta como hasta ahora. En las rejas de tribunales pegaron carteles que tenían el rostro de la docente y consignas que hacían alusión al reclamo. Además colocaron flores y encendieron velas. Acá las cosas no han funcionado en la justicia. Estamos por cumplir 9 meses y no tenemos noticias de las pericias de mi madre. En ese sentido se quejó porque hasta el momento no están los estudios para saber, bueno, los rastros de ADN sobre las uñas de la docente y del cuerpo y de ningún otro objeto encontrado en la casa. Dio detalles también